La evolución del transporte terrestre. Los archivos antiguos fechan en unos 5500 años atrás, con el invento de la rueda, aunque no existe acuerdo exacto sobre el momento de su nacimiento. Con independencia de este dato, su aparición lo convirtió en uno de los inventos fundamentales para la humanidad. La necesidad de cargar objetos y distribuirlos entre distintos territorios se sitúa en el origen del transporte terrestre, así como el transporte marítimo y el aéreo. Actualmente, servicios feriales y transporte de stand en ferias son dos ejemplos concretos de la continua necesidad de esta prestación. En sí, la historia del transporte terrestre puede entenderse como el reflejo de la evolución social. En sus albores, las necesidades de traslado de objetos y mercancías de un punto a otro fueron auxiliadas por el empleo de animales como fuerza motor. Los perros en su primer momento y animales de mayor tamaño, con el paso del tiempo se convirtieron en elementos imprescindibles en el transporte terrestre. Tirados por caballos, carros y diligencias, propiciaron el intercambio de todo tipo de materias primas y productos manufacturados gracias al establecimiento de rutas comerciales. La investigación y actividad inventiva dio lugar, posteriormente, al surgimiento de métodos de transporte más modernos. La bicicleta dio paso a la motocicleta y esta a su vez al automóvil. En este último caso, fue clave el descubrimiento, en 1882, del petróleo, y es con la Primera Guerra Mundial cuando las necesidades de transporte se avivan, dando pie al nacimiento de autobuses y a la gran industria del motor existente a día de hoy. Bueno, primero les hablaremos de la máquina de vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Este ciclo de trabajo se realiza en dos etapas. En la primera etapa se genera vapor de agua por el calentamiento en una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela-manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona, por ejemplo, las ruedas de la locomotora o el rotor de un generador eléctrico. Una vez alcanzando el final de carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y expulsa el vapor de agua utilizando la energía cinética de un volante de inercia. En la segunda etapa, el vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga, es decir, los flujos del vapor hacia y desde el cilindro. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras y motores marinos, entre otros. La primera máquina de vapor fue desarrollada en 1633. Se atribuye su creación a Edward Somerset, pero quien inventó la máquina de vapor que realmente revolucionó el mundo fue el ingeniero escocés James Watt. El siguiente es un motor de combustión interna. Un motor de combustión interna, motor de explosión o motor a pistón, es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. El nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia de la máquina a vapor. Cuando el combustible mezclado con oxígeno en el motor arde, se produce una explosión que mueve el pistón haciendo que avance el vehículo. Esta invención se puede remontar a dos italianos, el padre Eugenio Barsanti, un sacerdote escolapio, y Felice Matteucci, ingeniero hidráulico y mecánico,
que ya en 1853 detallaron documentos de operación y construcción. Los principales tipos de motores de combustión interna son los alternativos, el motor de explosión ciclo Otto, el motor a diésel, la turbina de gas, el motor rotatorio y el ciclo Atkinson. A continuación hablaremos de los tipos de vehículos. El primero es el vehículo de combustión interna. Ya hablamos un poquito de su motor. Este vehículo funciona con combustible, a través del combustible. Actualmente los combustibles más utilizados son los derivados del petróleo y el gas natural, como la gasolina o el gasóleo, aunque existen otros tipos de combustibles que son utilizados como los biocombustibles, el biotanol o biodiesel. Algunas ventajas de este vehículo es la posibilidad de obtener grandes potencias y también la gran autonomía de funcionamiento debido a que se alimentan de hidrocarburos. Las desventajas es que la transformación mayoritaria del combustible en calor, ya que un diésel de última generación aprovecha el 43% de ese combustible para transformarlo en potencia mecánica, disipando el resto como calor. Y en el motor de gasolina el aprovechamiento es menor, 25% solamente. Bueno, yo les hablaré acerca de los vehículos eléctricos. Este es un vehículo propulsado por uno o más motores eléctricos. Este vehículo puede alimentarse a través de una fuente externa que suministre energía eléctrica, o pueden ser autónomos al tener instalados baterías, paneles solares o un generador eléctrico que transforme un combustible en electricidad. Los vehículos eléctricos pueden ser, entre otros, vehículos de carretera y ferrocarril, embarcaciones de superficie y submarinas, aviones eléctricos y naves espaciales eléctricas. La aparición de los vehículos eléctricos se remonta a mediados del siglo XIX, cuando la electricidad fue el método preferido para propulsar vehículos de motor, brindando un nivel de comodidad y facilidad de operación que no se había logrado con los automóviles a gasolina de la época. Estos vehículos en el siglo XXI resurgen debido a los desarrollos tecnológicos y a la masificación de las energías renovables. Debido al aumento de la demanda de vehículos eléctricos, una comunidad de ingenieros han empezado a compartir detalles técnicos para realizar conversaciones de vehículos eléctricos. Por otra parte, Estados Unidos y la Unión Europea han creado incentivos gubernamentales para aumentar la adopción de los vehículos eléctricos. La invención del primer modelo del vehículo eléctrico es atribuida a diferentes personas. En 1828, un húngaro inventó un modelo primitivo de motor eléctrico. Creó un pequeño coche alimentado por su nuevo motor. En 1834, un herrero de Vermont llamado Thomas construyó un artilugio similar que operaba en una pista corta, circular y electrificada. En 1835, el profesor Stranding de Groningen, en los Países Bajos, y su asistente Christopher Becker crearon un coche eléctrico a pequeña escala, alimentando por baterías celdas primarias no recargables. También les hablaré acerca de los vehículos híbridos. Un vehículo híbrido es aquel que se utilizan sistemas de propulsión híbridos, entre ellos automóviles, camiones, bicicletas, barcos, aviones y trenes. Este coche es aquel que utiliza dos o más motores que funcionan con diferente combustible. Es una firme unión tecnológica entre un motor de gasolina y uno eléctrico. El término se refiere más comúnmente al vehículo híbrido eléctrico, que combina un motor de combustión interna y uno o varios motores eléctricos. Otros tipos de sistemas de propulsión híbridos incorporan una celda de combustible, motor de aire comprimido o batería inercial. Según el sistema utilizado, un vehículo híbrido puede tener una mayor eficacia energética. Esto puede deberse al uso de un motor más pequeño y la utilización de sistemas de recuperación de energía, tales como frenos regenerativos. Como consecuencia del menor consumo energético, se obtienen beneficios económicos y ambientales,
Sin embargo, algunas tecnologías híbridas tienen perjuicios ambientales, por ejemplo la producción y reciclado de baterías. Algunas de las tecnologías avanzadas que usan los híbridos típicamente incluyen el frenado regenerativo. Este recaptura la energía que normalmente se pierde durante el frenado o durante el movimiento en punto muerto. Otro es el asistente del motor eléctrico. El motor eléctrico provee fuerza adicional para auxiliar al acelerar, para rebasar a otro auto o en una pendiente. Y por último, el encendido y apagado automático. Este apaga el motor cuando el vehículo se detiene y lo enciende cuando se pisa el acelerador. Esto proviene que se desperdicia energía cuando el auto se deja encendido pero sin mover. Yo también, para finalizar, hablaré acerca del tren de levitación magnética. Maglev, como también se le conoce, es un sistema de transporte veloz, silencioso y suave, que se está utilizando principalmente en trenes, y hace que el medio de transporte se quede suspendido en el aire por la fuerza de potentes imanes. Las primeras patentes que se otorgaron en Estados Unidos fueron otorgadas al inventor Alfred Seddon en Alemania. El primer tren de levitación magnética y alta velocidad se creó en Hamburgo, Alemania, en el año 1979. Para empezar con esto, primero necesitamos conocer qué es la levitación magnética. Esto es el fenómeno por el cual un dado material puede levitar gracias a la repulsión existente entre los polos iguales de dos imanes, o bien debido a lo que se conoce como efecto Meissner, propiedad inherente a los superconductores. La mayor velocidad registrada por un tren maglev fue de 581 km por hora en Japón en el año 2003, 6 km por hora más rápido que el récord de velocidad del TGV convencional. Obviamente es más lento que un avión, pero es solo porque los aviones pueden volar a alturas mayores y a la resistencia al aire es menor. De hecho, el maglev podría ser el transporte del futuro, dado que tiene potencial de poder alcanzar los 6.400 km por hora. Se despliega en un túnel al vacío.